El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de NeuroLives en las redes de Neuro Saldívar, conmigo, el doctor Sergio Saldívar. En esta ocasión vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado antes, pero fue uno de los primeros temas que tocamos en el canal. Si están viendo esto en YouTube, por ejemplo, o en Facebook, pues verán que ya hay una cantidad importante de videos. Y quisimos como hacer un nuevo video de esclerosis múltiple como para que se vea mejor, porque es de mis primeros videos, entonces como que no hablaba muy bien, o bueno, hablaba peor de lo que hablo ahora. Todavía no sabía muy bien qué anda con esto de las cámaras, entonces creemos que podemos hacer algo mejor, ¿no? Como siempre les digo, si tienen alguna duda o comentario durante el live, durante el video, déjenlo en los comentarios donde sea que nos estén viendo, en Facebook, en Instagram, en YouTube o donde sea que lo estén viendo esto. Pueden ahí poner los comentarios, ¿no? Y si hay preguntas me las pasan y si hay tiempo las contestamos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esclerosis múltiple. La primera pregunta que siempre hace todo el mundo es, pues, ¿qué es la esclerosis múltiple, ¿no? Como tal. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica, es decir, que afecta al cerebro y también algunas otras partes del sistema nervioso central, como es la médula espinal, ¿no? Es una enfermedad que es neurodegenerativa, es decir, que con el tiempo va dañando al cerebro, ¿no? Va causando más lesiones y eso causa que el paciente cada vez vaya peor, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria también, ¿no? Eso quiere decir que esas partes del cerebro que están dañadas están inflamadas, ¿no? Esas placas de esclerosis son datos de inflamación en el cerebro. Y también es una enfermedad autoinmune, es decir, está dada por el sistema inmune del propio cuerpo, ¿no? Nuestro sistema de defensas, en vez de atacar a una bacteria o a un virus, por ejemplo, ¿no? Pues ataca a nuestro cerebro, ¿no? A una parte específica que se llama mielina, que es una cubierta que tienen los nervios del sistema nervioso central, bueno, del periférico también, pero es diferente la mielina. Este personaje ya lo han visto antes, ¿no? Eh, Esto en realidad es una neurona, pero es más o menos la misma forma de los nervios, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo esta parte de aquí, ¿no? Es lo que llamamos el axón o el nervio como tal. Y tiene una cubierta, que obviamente pues aquí está todo cubierto, ¿no? Pero a esa cubierta la llamamos mielina. Esto es lo que se ataca en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. La mielina es como el aislante de los cables. Yo siempre le digo eso a los pacientes, ¿no? Y cuando a un cable lo pelamos, ¿no? Pues no funciona del todo bien. Lo mismo pasa con los nervios. Si se pierde esa mielina, pues deja de funcionar bien esa parte del cerebro, ¿no? Y por último es una enfermedad crónica, la esclerosis múltiple, ¿no? Hasta la fecha no tiene cura, aunque por ahí les vendan, ¿no? Falsas promesas. En realidad no tiene cura como tal la esclerosis múltiple, pero es una enfermedad que hemos aprendido a controlar y a manejar bastante a lo largo de los años. En los últimos 10, 15 años ha habido un cambio exponencial, drástico, ¿no? De cómo se trata la esclerosis múltiple. Eh, pues entonces sabemos eso, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune, inflamatoria, crónica del sistema nervioso central. Eso está muy padre, está muy bonito, pero es una definición como muy de libro, ¿no? Y a mí como paciente o a los pacientes les sirve poco, ¿no? Al principio. Porque ellos lo que quieren saber es saber identificar la enfermedad, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy en riesgo de tener esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, pues hay algunos factores de riesgo que favorecen que alguien pueda o no desarrollar la esclerosis múltiple. Muchos de ellos son factores de riesgo que no se pueden modificar, ¿no? Tienen que ver con dónde nacimos, cuándo nacimos, en dónde vivimos nuestra infancia y pues el historial genético de nuestra familia, ¿no? Entonces esos pues no se pueden cambiar mucho y también tenemos la fortuna, si lo quieren ver así, de que vivimos en una zona, bueno, en México, donde yo radico, donde no hay mucha esclerosis múltiple por su composición geográfica. Sabemos que los países entre más cerca estén del Ecuador, ¿no? De la línea del medio de la Tierra, menos probabilidad de que tengan esclerosis múltiple.
A diferencia de otros países que están como muy al norte o muy al sur, por ejemplo, Canadá, Suecia, Suiza, ese tipo de países tienen una alta incidencia de esclerosis múltiple. Esto siempre se ha relacionado como a una menor exposición a la luz solar, ¿no? Sabemos que la deficiencia de vitamina D, que gran parte de ella viene de la exposición a la luz solar, juega un papel crucial en cómo funciona el sistema inmune de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, como ya dijimos previamente que esto era una enfermedad autoinmune, pues ahora sabemos que, o encontramos esa relación, ¿no? Entre menor vitamina D, también mayor riesgo de que se desarrolle la esclerosis múltiple. Eso pues no pasa mucho acá en México porque pues nos da mucho el sol, pero pues hemos visto, ¿no? Ahora como con estas tendencias de cuidarnos mucho la piel del sol, mucha gente no sale o se cubre mucho o no se expone tanto al sol. Entonces, aunque vivimos en un lugar donde hay mucho sol, pues también podemos correr ese riesgo. Después hay otro factor de riesgo que de ese factor de riesgo en específico tenemos todo un video en el canal, ¿no? Que es la infección por el virus del Epstein-Barr, que se sabe desde hace mucho tiempo, pero últimamente hemos tenido más evidencia que lo pone al descubierto, ¿no? Como un principal agente, ¿no? en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque sabemos que algunas de las partículas del virus del Epstein-Barr se parecen mucho a algunas de las moléculas de la mielina, ¿no? Entonces, ahí pareciera que hay como una confusión en el sistema inmune que hace que se desarrolle la esclerosis múltiple, ¿no? Hay otros factores genéticos importantes que también influyen en esto, porque, como les comentaba en aquel video, mucha gente se infecta del virus del Epstein-Barr, ¿no? Más o menos el 95% de la población del mundo está infectada por el virus del Epstein-Barr, por ahí de los 30 años, más o menos. Y no todo el mundo tiene esclerosis múltiple, entonces hay otras cosas, ¿no? Que también lo hacen que uno desarrolle la esclerosis múltiple. Entonces es importante lo del virus del Epstein-Barr, pero no es lo único, ¿no? Ahora sí, ¿qué síntomas debo yo de estar pendiente de si creo o si pienso que algún familiar, algún amigo, la vecina, ¿no? tiene esclerosis múltiple? Bueno, como hemos hablado al principio, ¿no? Les dije que había placas de esclerosis múltiple. Entonces, dependiendo de dónde estén estas placas de inflamación en la esclerosis múltiple, es el síntoma que van a tener, ¿no? Lo cual hace un poco complicado hablar de síntomas porque dependiendo de dónde esté la placa, es el síntoma, ¿no? Y el cerebro tiene muchos lugares donde puede haber placas, entonces, pues varía un poco, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener una placa acá en el lóbulo frontal, que en el lóbulo occipital, que en el cerebelo, ¿no? Que en el tallo, que es esta cosita roja que está aquí, o en la médula como tal, ¿no? De ahí que a veces cuando hablamos de esclerosis múltiple, alguna gente le llama como la enfermedad de las 1000 caras o el gran imitador o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque puede dar muchos síntomas muy diferentes. Hay algunos más clásicos que otros, ¿no? Los clásicos serían, por ejemplo, problemas para ver, ¿no? Lo que llamamos neuritis óptica, en el que los pacientes de un día para otro dejan de ver de un ojo, ¿no? Eso no es normal, ¿no? Y hay que buscar atención médica si eso les llega a pasar o si conocen a alguien que le llega a pasar, porque al menos en los países latinoamericanos somos muy dados a esperar a buscar atención médica, ¿no? Se me va a pasar, déjame duermo, es el puro estrés, etcétera, etcétera, y ya que llevan 2, 3 días sin ver, se dan cuenta que hay que ir al hospital, ¿no? También puede haber visión doble, ¿no? No que el paciente no vea, sino que vea doble porque sus ojos no se mueven al mismo tiempo, ¿no? Eso también es muy común de la esclerosis múltiple. Y si les llega a pasar, pues hay que ir a urgencias, lo mismo que les dije ahorita, ¿no? Es decir, ver doble no es normal. No quiere decir que ver doble, que todos los pacientes que vean doble tienen esclerosis múltiple, pero sí hay que buscar atención médica, ¿no? Hay otros problemas que no tienen que ver con los ojos también, que pueden ser, por ejemplo, debilidad para mover alguna parte del cuerpo, ¿no? Es decir, que yo no pueda mover bien mi mano o mi pie o mi pierna como tal, ¿no? Y que eso no sea explicable por alguna otra cosa, ¿no? Es decir, si me dieron un golpe y no puedo mover la mano, pues a lo mejor tengo fracturado el brazo, ¿no? Pero si es algo que pasó de la nada, pues sí hay que buscar atención médica y sobre todo con un neurólogo, ¿no? También las alteraciones de la sensibilidad pueden darlo, ¿no? Que eso es muy común, ¿no? Que alguien sienta como el brazo dormido, la mano dormida, la cara dormida, ¿no? Y que no le den mucha importancia porque no es muy molesto. Es decir, bueno, pues se siente medio extraño, pero todavía la muevo bien, yo hablo bien, camino, etcétera, etcétera. Y no buscan atención médica, ¿no?
Tampoco es normal tener adormecida alguna parte del cuerpo, entonces hay que buscar atención médica si eso llega a pasar, ¿no? Otras manifestaciones tienen que ver con las afecciones de la médula, como tal, de la esclerosis múltiple, que pueden causar debilidad de ambos miembros inferiores, de ambas piernas, ¿no? O una banda, ¿no? A veces los pacientes sienten que una parte así como un cinturón está dormido o duele, ¿no? Eso también puede ser problemas de esclerosis múltiple y hay que buscar atención médica. Y por último, problemas para hacer del baño, ¿no? Alguien que tenga retención urinaria o incontinencia de manera aguda, de la nada, ¿sí? No es normal, no se va a pasar. Aunque les pongan una sonda o les pongan un medicamento para hacer del baño, no es normal que les haya pasado y deben buscar atención médica, ¿no? Perdón. Y después hay otros síntomas que son no tan clásicos, ¿no? Que uno de ellos, que es el más común, de hecho, entre los pacientes que tienen esclerosis múltiple, es la fatiga. También tenemos algunos videos de eso. Recuerdo que yo hice un video, ¿no? Es decir, si tú estás cansado, puedes tener esclerosis múltiple, ¿no? Y uno de los comentarios ahí decía, ahora resulta que ya ni cansarse puede uno porque está enfermo, ¿no? Y sí, era a lo mejor un poquito como ahí pretencioso, ¿no? Un poquito para llamar la atención. Pero luego esa misma persona que me puso el comentario me dijo, ¿sabe qué? Yo hice este comentario jugando y ahora tengo un familiar que pasó por esto, ¿no? Y que le diagnosticaron, perdón, esclerosis múltiple a raíz de que estaba cansado, ¿no? De que tenía fatiga. Entonces, sí pasa, es bastante común. No es la causa más común de fatiga, esa es la realidad. Hay otras causas mucho más comunes, como pues la vida misma, ¿no? El trabajo, el estrés, etcétera, etcétera. Pero si ustedes tienen cansancio, que a pesar de que duermen algunos días o que no están tan estresados, no mejora, es importante que visiten a un médico para que hagan unos estudios más extensos para saber si hay alguna causa de esa fatiga que les pueda ayudar, ¿no? Después tenemos otros síntomas como los problemas de la memoria, sobre todo en gente joven, ¿no? O depresión también a veces se ha relacionado con la esclerosis múltiple. Y aunque no, repito, no son los síntomas más clásicos, ¿no? Si ven que hay algo raro, es decir, ya fueron con un psiquiatra, ya fueron a terapia y aún así los síntomas persisten, quizás sea oportuno que busquen atención por otro medio, ¿no? ¿Cómo le hacemos los neurólogos para diagnosticar la esclerosis múltiple? Bueno, pues una gran parte del diagnóstico está en esto que hablamos ahorita, ¿no? Es decir, que el paciente nos diga sus síntomas, platicar con él. Y después nos valemos de algunas herramientas extras para hacer el diagnóstico, de las cuales la principal es la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio de imagen bastante seguro, ¿no? Vaya, no hay ninguna complicación en él. Es un poco molesto porque hay que estar sentado acostado en una cama sin moverse, como por 40 minutos y la máquina hace mucho ruido. Pero eso nos permite, gracias a los radiólogos, ¿no? Ver imágenes del cerebro y ver esas placas de desmielinización aquí en el cerebro, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el paciente tiene síntomas que son típicos de esclerosis múltiple y a eso le añadimos que tiene lesiones en lugares típicos de la esclerosis múltiple, podemos hacer el diagnóstico ya y empezar el tratamiento. A veces no es tan sencillo y necesitamos hacer otros estudios, como unos potenciales evocados visuales, por ejemplo, para ver que los ojos estén bien, o algo que se llama punción lumbar, que es un método más invasivo, ¿no? En el que hacemos un piquete en la espalda de los pacientes y tomamos líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que baña el cerebro y a la médula, en el que buscamos unas proteínas que se llaman bandas oligoclonales. Si estas bandas están presentes en el suero, ¿no? En el líquido del cerebro, pero no en la sangre, pues eso nos da una alta probabilidad de que ese paciente, por la clínica que tiene, pueda estar cursando con esclerosis múltiple, ¿no? Eso se escucha muy sencillo, es sencillo. El problema es llegar a eso, ¿no? Porque como vimos en los síntomas que hablamos anteriormente, muchos de los síntomas que tienen los pacientes con esclerosis múltiple se confunden con otras cosas, ¿no? Entonces el brazo dormido pues pasó primero por el traumatólogo y después fueron a que le dieran acupuntura y después le dijeron que era el estrés y después que se pusiera ahí un parchecito de no sé qué o que metiera la mano en agua, ¿no? Y en eso se les van meses. Entonces se va retrasando el diagnóstico de la esclerosis. O otras cosas como, ¿no? Este problema de no mover la mano o de no ver de un ojo, ¿no? La esclerosis múltiple tiene la particularidad de que esas placas de inflamación se desinflaman solas con el tiempo.
Entonces a veces los síntomas aparecen y se quitan, ¿no? O bajan lo suficiente como para que el paciente no les dé importancia. Y entonces eso también retrasa el diagnóstico, ¿no? Para que los pacientes lleguen con nosotros, a veces pasa mucho tiempo y por eso hacemos estos videos, ¿no? Para tratar de que esa atención sea más rápida y que ustedes sepan identificar estos síntomas para buscar atención con un neurólogo. Como les decía al principio, antes tener esclerosis múltiple era una sentencia de discapacidad, ¿no? Hay mucha gente que tuvo esclerosis múltiple en los 70s, en los 80s, en los que no había prácticamente tratamientos, que hoy están, por ejemplo, en silla de ruedas o que necesitan atención en casa en todo momento, ¿no? Esa ya no es la realidad del paciente que vive con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho en cuanto a los tratamientos. En los 90s empezaron los primeros medicamentos que, aunque sí funcionan, hoy tenemos medicamentos mejores, ¿no? Y entre el 2005 y 2015 ha habido un boom de medicamentos que prácticamente hacen que los pacientes ya no tengan brotes, ¿no? Estos síntomas de los que platicábamos. No quiere decir que estén curados, ¿no? Porque hay pacientes que siguen teniendo brotes a pesar del medicamento, pero si tenían un brote al año, por ejemplo, ahora tienen un brote cada 10 años, ¿no? Y eso nos da más facilidad de trabajo a los neurólogos para trabajar en la otra parte, en la rehabilitación, en acomodar las complicaciones, en dar medicamentos para esas complicaciones, ¿no? Tenemos un video en el canal también sobre tratamientos de esclerosis múltiple, ¿no? Es un tema bastante extenso del que no me alcanzaría para el tiempo que nos queda en el video. Entonces, si quieren o si tienen dudas si ustedes están tomando algún medicamento para esclerosis y quieren saber cómo funciona o qué tan bueno es, ¿no? Pues pueden revisar ese video. Pero que sepan que si ustedes les acaban de diagnosticar esclerosis múltiple, hay tratamientos disponibles. La vida no tiene por qué cambiar drásticamente, ¿no? Siempre y cuando se acompañen de alguien que sepa del tema, ¿no? Porque después afuera uno se encuentra con muchas cosas que no son las ideales, ¿no? Si ustedes necesitan ayuda con eso o conocen a alguien que tiene esclerosis múltiple y no está siendo visto por un neurólogo o por un especialista en esclerosis, pues compártanle este video. No sé si ustedes están en Monterrey o en algún otro lado de México o en Sudamérica o en España o donde se vean estos videos porque sí llegan a varias partes. Y invítenlos, ¿no? A que tengan atención médica. Si en donde ustedes viven no hay un especialista en esclerosis múltiple, pueden ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales. Damos consulta en línea para dar seguimiento a este tipo de casos. O si ustedes viven en México y quieren venir a Monterrey a una cita, la dirección espero que pueda aparecer en la pantalla. Si no, yo se las digo. Es Roberto J. Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, aquí en Monterrey, Nuevo León. El teléfono, como siempre les digo, no me lo sé, pero espero que salga aquí en la pantalla. Pero si no, pueden escribir aquí a través de las redes sociales. Es @neurosaldívar en cualquiera, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y lo que se vaya juntando. Pueden llamar aquí a los teléfonos o escribirnos en redes sociales. No sé si hubo preguntas o no. Creo que no. O si no, yo las contesto después personalmente. Ahí les escribo. A veces me tardo en contestar, pero es que soy yo el que contesta, ¿sí? No hay una máquina, no hay nada que conteste, entonces a veces me tarda un poco. Pero sin más por el momento, me despido de ustedes y espero que si les interesó esta información, pues nos acompañen el próximo jueves en otro NeuroLife de Neurosaldívar. Hasta luego.